Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 191, Winona. Fundición, bomba hidráulica. Hermosa mosca, rayo de sol. Mismagius, bola oscura. Y Growly T, lanzallamas. Galtaria, elimínala. 4 Pokémon se turnaron para luchar. Dado que Altaria usó su grito para extinguir Hidrobomba, Terence estaba particularmente concentrado en la tasa de éxito de Altaria con extinción. Tras 3 días de práctica, lamentablemente, aparte del Hidropump, Altaria seguía sin encontrar el punto óptimo para los demás movimientos. Solo contra Hidropump demostró mejoría gracias a la práctica constante, aumentando significativamente su tasa de éxito. Un potente chorro de agua se abalanzó hacia adelante y, con un fuerte estruendo, se hizo añicos, esparciendo gotas de agua por todas partes. Volvió a funcionar. Terence sentía alegría y preocupación a la vez. Estaba contento de que Erase hubiera funcionado, pero le preocupaba que este éxito pareciera en gran medida una coincidencia. No tenía ni idea de por qué de repente se había vuelto efectivo contra Hidropump. Altaria también estaba insegura. De repente, encontró ese punto y luego se familiarizó cada vez más con él, pero para otros movimientos, todavía no podía replicar la sensación que tenía al manejar Hidrobomba. ¿Es una técnica que usted desarrolló? Sí, pero aún no es perfecto, respondió Terence, girando la cabeza. Steven había llegado mucho antes, pero Terence no dejó que su atención se desviara inmediatamente durante el entrenamiento. Muy impresionante, comentó Steven. Se dio cuenta de que el sonido no era una potente onda sonora de frecuencia como la de Ricochet, sino simplemente un grito. Sin embargo, ese grito logró bloquear una bomba hidráulica tan potente. Steven no podía comprender el principio que había detrás. Ya que estás aquí, Steven, ¿qué te parece una batalla de 3 contra 3? Sugirió Terence de repente. Steven era formidable, incluso más fuerte que Cynthia en ese momento. Desde el Metagross del oponente, Terence sintió el aura de un entrenador de alto nivel. Tras entrenar solo durante tanto tiempo, de repente quiso poner a prueba sus habilidades contra alguien como Steven, donde ganar o perder era secundario. Por supuesto. Pero vine aquí para decirles que se han logrado algunos avances en la investigación de meteoritos. Creo que pronto tendremos conclusiones sobre sus efectos en el clima, dijo Steven. Terence asintió. Aquel lugar era un campo de batalla natural, con un terreno abierto que proporcionaba un entorno excelente para los combates. No necesitaban un árbitro, cada uno envió a su Pokémon para comenzar la batalla. En Ciudad Fortré, además del gimnasio Fortré, las casas estaban construidas en los árboles. Sus habitantes disfrutaban de una vida larga y saludable. Se podían ver Pokémon salvajes de tipo bicho volando dentro de las casas. Las lluvias intensas y frecuentes hacían que los árboles crecieran mucho más que en otros lugares. El gimnasio de Fortré estaba especializado en Pokémon de tipo volador. En ese momento, frente a las grandes puertas del gimnasio, un visitante inesperado permanecía de pie, respirando profundamente. Esa persona era Terence. Tras su combate con Steven, este le recomendó a Terence que desafiara al gimnasio Fortré. Está claro que tu técnica de borrado se centra en el sonido. Podrías sacar algo positivo si te enfrentas al gimnasio Fortré, dijo Steven. Academia Fortré. Tal y como Terence acababa de descubrir, el as bajo la manga del líder de gimnasio del gimnasio de Fortré también era Altaria, al igual que el de Terence. Y aunque su estilo de lucha es de tipo volador, tienen sus propios métodos de batalla únicos. ¿El resultado de la batalla de Terence contra Steven? Terence en realidad no ganó, e incluso en la batalla de 3 contra 3, no pudo obligar a aparecer a las de Steven, Metagross. ¿Qué demonios comió su Aggron para crecer así? Aggron se alimenta de hierro, y la mayoría de los entrenadores proporcionan hierro como alimento para sus Aggron. Pero el Aggron de Steven, su alimento no podía ser hierro común. Teniendo en cuenta el pasado de Steven, Terence sospechaba firmemente que podría tratarse de algún metal raro y precioso. En cualquier caso, Terence perdió y sintió la diferencia entre él y un entrenador de primer nivel. Para alguien que solo llevaba 2 años entrenando, todavía estaba lejos de ese nivel. Soy un retador. Frente al gimnasio Fortré, Terence golpeó la puerta y gritó. Poco después, una chica con un Pokémon azul posado en la cabeza salió corriendo. ¿Vienes a desafiar al gimnasio Fortré? Es Bablu. Al ver al Pokémon sobre la cabeza de la chica, Terence sintió una oleada de nostalgia. Antes, Bablu también solía posarse así sobre su cabeza. Sí, soy Terence, un aspirante a concejal de Fallarbor. Ah, entonces sígueme, dijo la chica. Terence siguió a la chica al interior del gimnasio. A diferencia del exterior, el gimnasio de Fortré tenía varias estatuas de piedra de diferentes Pokémon de tipo volador, que representaban a la mayoría de los Pokémon de tipo volador de Hoenn. Durante este tiempo, Terence se inscribió en el desafío del gimnasio usando su Pokédex. Muy bien, Terence, si me derrotas, este emblema de pluma será tuyo. Terence se sorprendió. Espera, ¿no debería la líder de gimnasio ser una chica un poco mayor que él? Un momento, ¿eres el entrenador de gimnasia del gimnasio Fortré?, preguntó Terence, sorprendido. Según Steven, la entrenadora del gimnasio de Fortré era una mujer madura, experta en Pokémon de tipo volador, con Altaria como su as bajo la manga. Pero la chica que tenía delante, además de ser muy joven, incluso tenía a Altaria sustituida por Svablu en el pelo, algo no parecía estar bien. Sí, soy yo. Soy Winona, la nueva entrenadora del gimnasio Fortré, confirmó la chica. Terence se quedó desconcertado por un momento, pero pronto comprendió que la mayoría de los gimnasios funcionaban bajo un sistema de herencia. Tras la jubilación de un entrenador, este tenía derecho a transmitir su condición de entrenador a sus hijos. Además, en función de la información de registro del aspirante, el gimnasio puede enviar selectivamente Pokémon que sean los más adecuados para poner a prueba al aspirante. Por el momento, la información sobre el gimnasio y la conferencia de Terence estaba en blanco. Desde la perspectiva de la entrenadora, era un completo novato. Aunque Winona aún no era la entrenadora, era perfectamente normal que pudiera afrontar su desafío.
Al darse cuenta de esto, Terence sintió una oleada de impotencia. No sabía qué hacer. Quería desafiar al altaria del gimnasio Fortrey que Steven había mencionado, no a Winona, que estaba frente a él con su esbablo. Tras dudar un instante, Terence decidió ser sincero y expresó su deseo de desafiar a su antiguo entrenador de gimnasia, tal como Steven había mencionado. De ninguna manera. Winona infló las mejillas al instante y dijo indignada, ahora soy la entrenadora del gimnasio de Fortrey. Si quieres conseguir la medalla de pluma, tendrás que derrotarme. Además, Winona había visto la información de Terence. Era solo un entrenador novato recién registrado, que se atrevía a desafiar a una veterana. ¿Podría ser que la despreciara? De acuerdo, pero si logro vencerte, ¿podrías ayudarme con una recomendación? Sea cual sea el resultado, solo denme una oportunidad, dijo Terence. Primero tienes que derrotarme, respondió Winona. Capítulo 192. Victoria aplastante. La identidad de Winona como entrenadora del gimnasio era legítima. Al menos en el gimnasio hay árbitros profesionales. Bajo la orden del árbitro, Terence y Winona liberaron a sus Pokémon. Las reglas se definieron para una batalla de 2 contra 2, siguiendo las reglas de batalla tradicionales. Soy Winona, la líder de gimnasio de Fortrey. Me he fusionado con los Pokémon pájaro y he volado por los cielos. Por muy dura que sea la batalla, triunfaremos con gracia. Contemplen la elegante coreografía de mis Pokémon pájaro y yo. En el campo de batalla, al lado de Winona estaba Svablu, su pequeño cuerpo volando por los aires, dominando al Growlithe de Terence en el suelo. Cuando comenzó la batalla, Growlithe avanzó con entusiasmo por el campo de batalla. Esta ronda, acepto, dijo Winona. Claramente, la ventaja de Svablu en el combate aéreo era innegable. Growlithe, no te apresures. Prueba primero con el lanzallamas, ordenó Terence. Una columna de fuego se elevó en el aire. Winona negó con la cabeza. Como era de esperar, Terence era un entrenador novato. Un lanzallamas de esa potencia era demasiado débil para Growlithe. El movimiento era impreciso, las llamas no eran cohesivas y la velocidad de propagación era muy lenta. A medida que las llamas ascendían, su temperatura disminuía progresivamente. Svablu no se dejará intimidar por esta maniobra. Corre al ritmo del viento, ordenó Winona. Svablu rodeaba el pilar lanzallamas como una bola de algodón suavemente mecida por el viento, esquivando las llamas sin esfuerzo. Simultáneamente, mientras rodeaba el pilar de llamas, Svablu se acercó a Growlithe, cuyo pico brillaba con una luz cegadora. Svablu, usa picada. Picotazo, o ataque furia. El ataque picotazo de Svablu estaba dominado a la perfección, un nivel de habilidad que ni siquiera Terence había visto alcanzar a su Svablu en aquel momento. Con una luz blanca que emanaba de su pico, Svablu se transformó en una afilada lanza y cargó directamente contra Growlithe con ataque furia. Growlithe, agilidad. Sin entrar en pánico, Terence dio rápidamente la orden, y al oír el sonido, Growlithe se transformó instantáneamente en una mancha borrosa, esquivando fácilmente el ataque de furia. Como pudo. Winona jadeó al ver a Growlithe. ¿Podía siquiera esquivar tan lejos? ¡Qué reacción tan rápida!, exclamó Winona, admirando. Volando de vuelta al cielo. La coordinación de Growlithe era impresionante. Siempre que no se tratara de un ángulo extremadamente complicado o un ataque imposible de esquivar, Growlithe podía hacer frente a la mayoría de los ataques. Lo que siguió fue un intercambio continuo entre Svablu y Growlithe. Tanto Svablu como Growlithe demostraron una coordinación excepcional. Terence observó que el oponente también hizo hincapié en la elegancia y la magnificencia durante la batalla. Además, su elección de palabras fue meticulosa. Sin embargo, hubo pausas intermitentes en su discurso, posiblemente mientras deliberaba sobre qué palabras usar, lo que provocó una ejecución más lenta de las órdenes. En el cielo, Svablu comenzó a bombardear a Growlithe con Pulso Dragón. Terence se sorprendió de que Svablu hubiera aprendido Pulso Dragón. Parecía que, aunque Svablu no había evolucionado, su talento era inesperadamente alto. Sin un linaje excepcional de tipo dragón, si su Svablu quería aprender Pulso Dragón, no sería tarea fácil. Sin embargo, Winona se equivocó en un aspecto. Creía que el lanzallamas de Growlithe no representaba ninguna amenaza para Svablu, así que, mientras Svablu permaneciera en el aire, estaría a salvo. Bloqueando continuamente el alcance de movimiento de Growlithe con Pulso Dragón y diversos ataques, Winona planeaba acorralarlo y derrotarlo de un solo golpe. Al percibir que era el momento adecuado, Terence dijo, rueda de llamas. Growlithe se había estirado y calentado. Al ver a Growlithe, que bajo los efectos de agilidad estaba ansioso por intentarlo, Terence miró al cielo. Svablu seguía volando, mientras que Growlithe, abajo, comenzó a emitir un leve calor al correr, una luz roja envolviendo su cuerpo, y entonces. Con un zumbido, acompañado de una explosión de llamas, el fuego envolvió todo el cuerpo de Growlithe. Winona miró a Growlithe, con expresión confusa, sin comprender la intención de Growlithe. ¿Acaso intentan atacar a Svablu desde esa posición? Tras adivinarlo, Winona no podía creerlo. Uno en el suelo, otro en el aire, sin nada cerca a lo que trepar. Excepto para Pokémon con una capacidad de salto excepcionalmente buena, era imposible que un ataque alcanzara esa altura. Sin embargo, las acciones de Growlithe aterrorizaron por completo a Winona. ¿Nunca había visto un Pokémon con un poder explosivo tan grande? Svablu, aún con la mirada fija en el suelo, vio de repente un destello de fuego que brotaba desde abajo. Antes de que pudiera reaccionar, Growlithe se abalanzaba sobre él como un cohete. Con un fuerte estruendo, Svablu salió disparado aún más alto, soltando un grito desgarrador al perder la capacidad de volar, impulsado por la fuerza del impacto hacia mayores alturas en el cielo. En cuanto a Growlithe, él también lanzó un rugido, su cuerpo era como un resorte que había agotado toda su fuerza en aquel golpe explosivo, dejándole las piernas doloridas. Habiendo alcanzado tal altura, Growlithe, naturalmente, no pudo mantener el equilibrio y solo pudo dejar que su cuerpo se precipitara hacia abajo. Estallido.
En el instante en que Growly T aterrizó, Terence sintió dolor al oír el sonido. No pudo evitar sentir una punzada en el corazón. Entonces, Svablu también cayó. Comparado con Growly T, Svablu estaba en peor estado, al ser el blanco principal del impacto, y su pequeño cuerpo lo hacía más vulnerable a las lesiones. Svablu, incapaz de luchar. El árbitro anunció el resultado, atónito. El cambio fue demasiado repentino, la modificación en el estilo de lucha demasiado abrupta. Al ver a Growly T retorcerse al ponerse de pie, los ojos del árbitro se abrieron de par en par, incrédulo. Yo. La boca de Winona se abrió ligeramente, mirando a Growly T con asombro. Sabía que había sido descuidada. El lanzallamas de Growly T no era un ataque dirigido a Pokémon de tipo volador. El poder explosivo de esa rueda de fuego era aterrador, pillándolas a ella y a Svablu completamente desprevenidas. Si se tratara de la Altaria de su profesor, ningún Pokémon en tierra tendría la menor posibilidad de escapar de su control, pensó Winona. Pero en esta batalla, perdió. Subestimar a Growly T influyó, pero, sobre todo, Svablu no era su mejor opción en ese momento. Mi próximo compañero es Swallow. Winona respiró hondo y miró a Terence con expresión seria. No parecía tan fácil de manejar como entrenador novato. Si se hubiera concentrado por completo en la batalla, tal vez habría ayudado a Svablu a escapar de la rueda de las llamas. En definitiva, fue un error de gestión por su parte lo que le hizo perder la oportunidad. Vuelve, Growly T. Ahora, Miss Magios, sal al campo de batalla. Al ver el cuerpo igualmente maltrecho de Growly T, Terence negó con la cabeza. Parecía gravemente herido, así que no podía dejarle la siguiente batalla a Growly T. Capítulo 193. Ilusión, muerte instantánea. A pesar de tener el cuerpo plagado de heridas por la caída, Growly T seguía mirando con ansiedad al recién aparecido Swallow, sin mostrar signos de retirada hasta que Terence lo llamó de vuelta y envió a Miss Magios, dando así la señal de que la batalla continuaba. Growly T aún podía luchar. Terence recordó que, a menos que Growly T estuviera realmente exhausto, ni siquiera múltiples heridas podrían impedirle luchar. Sin embargo, al observar la agilidad de Swallow, Terence supo que este Swallow era mucho más rápido que Svablu, y con Winona probablemente preparada, la emboscada de Growly T no sería tan efectiva como antes. Si el ataque de Growly T fracasara, solo resultaría en más heridos sin ningún beneficio. Miss Magios. Terence le hizo una señal a Miss Magios, con la mirada fija en el Swallow que ondeaba en el cielo, indicándole que estaba esperando la orden de Winona. ¿No atacar primero? Winona observó a Miss Magios con cautela, habiendo aprendido de su experiencia previa con Growly T, se dio cuenta de que Terence no era un entrenador cualquiera. No podemos permitirnos ser descuidados. Animándose, Winona dijo, Swallow, Erkut. Swallow, con sus plumas azul oscuro, extendió sus afiladas garras rojas y las blandió vigorosamente hacia el suelo, enviando varias cuchillas afiladas formadas en el aire hacia Miss Magios. Uban. 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 Cuando el corte aéreo tocó el suelo, Miss Magios se dispersó con el polvo, desapareciendo de la vista de Winona y Swallow y escondiéndose en algún lugar desconocido. Este es el aspecto más difícil de lidiar con los Pokémon de tipo fantasma. Su habilidad para esconderse causa dolores de cabeza a la mayoría de los Pokémon, si no pueden localizar al Pokémon de tipo fantasma. Sin duda estarán en desventaja en la batalla. Mantén la calma, Swallow, observa tu entorno. Winona examinó la zona, haciendo que Swallow volara más alto. No podía creer que Terence no diera la orden de atacar. La tensión aumentó cuando Swallow sobrevolaba el aire, escudriñando con su mirada penetrante todo a su alrededor. De repente, aparecieron bolas de sombra desde todas direcciones, una tras otra, dirigiéndose hacia Swallow. Ante el grave peligro, Swallow recibió la orden de Winona, usa ataque rápido, para escapar. ZZZT ZZZT ZZZT. Swallow batía sus alas sin esfuerzo, esquivando con calma las bolas de sombra, al tiempo que exhibía la elegancia de sus hermosas plumas y sus gráciles movimientos. Sin embargo, justo cuando Swallow creía haber esquivado a la perfección todas las bolas de sombra, sintió un entumecimiento que se extendía por su cuerpo. Fuertes corrientes eléctricas invadieron sus alas, el hormigueo le impedía batirlas y solo pudo emitir un grito lastimero mientras caía del cielo. Swallow. Swallow. ¿Qué pasa? Durante la caída, Swallow escuchó claramente la llamada del entrenador, sintiéndose momentáneamente confundido. Mientras tanto, Winona se sentía aún más confundida al ver a Swallow, quien hasta entonces había estado concentrado, usar de repente ataque rápido para golpear la onda trueno que había surgido de la nada. Por mucho que gritara, no surtía efecto. Entonces, sucedió, Swallow sucumbió al efecto paralizante de onda trueno, perdiendo su capacidad de volar y cayendo al suelo. Se acabó. Miss Magios, bola de sombras. Esta vez, se trataba de una auténtica bola de sombras. Mientras Swallow caía, innumerables bolas de sombras lo seguían de cerca. En el instante en que impactaron contra Swallow, intensas fluctuaciones se propagaron, creando oleadas de humo. Cuando el humo se disipó, el estado de Swallow se hizo evidente ante los ojos de todos. Incapacitado. El árbitro respiró hondo. Dado que ambos Pokémon de la entrenadora Winona han perdido su capacidad de combate, el ganador es Terence. Desde que Winona se hizo cargo del gimnasio, esta persona siempre había sido el árbitro. Una batalla en la que Winona se mostraba tan impotente, era la primera vez que la veía. Normalmente, Winona, que acababa de asumir el cargo de entrenadora del gimnasio, no era considerada débil, de hecho, estaba incluso por encima de la media entre los entrenadores. Que alguien de su edad pudiera asumir el papel de instructora de gimnasio, se debía en parte a que el anterior líder del gimnasio esperaba que Winona se desarrollara a través de la experiencia. Pero también demostraba que reconocía el potencial de Winona. El repentino estallido de poder de Growly T y el comportamiento inexplicable de Swallow dejaron a Winona perpleja en la arena. Ya se había enfrentado a rivales más fuertes, pero las razones de sus derrotas eran comprensibles, lo que le permitía identificar sus debilidades.
Pero era la primera vez que experimentaba una batalla tan extraña e impredecible. De hecho, se trataba de una aplicación del rayo confuso y el rayo psíquico, así como la base de la habilidad ilusoria de Miss Magios. Él utiliza el estado de confusión para hacer que el oponente vea otras escenas. En un estado de confusión normal, el usuario no puede controlar la situación del oponente de ninguna manera, y ya es una suerte poder confundirlo. Sin embargo, poder controlar el estado de confusión del oponente y crear una ilusión para que siga tus órdenes ya no es un movimiento de confusión normal. Esta habilidad para crear ilusiones generalmente solo la usan con eficacia los Pokémon de tipo psíquico y fantasma. El principio de ilusión y alucinación es la condición de confusión, que transforma la confusión incontrolable en una controlable. Con el suelo intensamente concentrado e incapaz de ver a Miss Magios, su atención se centró en los movimientos a su alrededor. De repente, la ilusión de las bolas sombra, junto con la voz del entrenador, rompió las defensas mentales de Swallow. Esto provocó que Swallow reaccionara rápidamente y esquivara con precisión dichas bolas sombra. Sin embargo, estas bolas de sombra resultaron ser falsas. Siguiendo la trayectoria de las bolas de sombra, Swallow atacó directamente la onda de trueno tejida por Miss Magios, y luego recibió el verdadero ataque de la bola de sombra, dejando a Swallow paralizado, incapaz de resistir. Perdí. En realidad, a Winona no le importaba ganar o perder, solo quería saber por qué Swallow no obedecía sus órdenes y actuaba por su cuenta. Ese era el aspecto que más le intrigaba. Después de que Terence se lo explicara con palabras sencillas, Winona lo entendió de repente, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre los Pokémon de tipo fantasma, ya que solo se había centrado en los de tipo volador. Terence sonrió. Podía leer los pensamientos del otro, pero no todos los Pokémon de tipo fantasma tenían la habilidad de controlar la confusión. Primero, requiere un control microscópico de la energía, lo que puede confundir fácilmente a muchos Pokémon. Segundo, el control del momento preciso al usar ilusiones durante el entrenamiento y las batallas también es crucial. Sin práctica prolongada, las ilusiones con muchas fallas eran incluso menos útiles que simplemente hacer que el oponente cayera en una confusión aleatoria. Líder de gimnasio Winona, vine al gimnasio de Fortré específicamente para desafiar al Altaria del gimnasio. ¿Podría darme esa oportunidad ahora?, preguntó Terence. Los entrenadores de combate de la misma edad rara vez le brindan a Terence una ventaja real. Ya tiene una idea general en mente, basada en conocimientos y experiencias compartidas. A menos que fueran entrenadores como Steven, Wayase o Cynthia, ni siquiera los líderes de gimnasio como Candice y Winona impresionaban mucho a Terence. Eran simplemente referencias establecidas por los antiguos líderes de gimnasio para poner a prueba a los entrenadores que participaban en las conferencias. Su propia fuerza no había alcanzado el nivel de entrenadores experimentados como Steven y otros. Que lleguen a ser instructores cualificados o no dependerá de su capacidad para crecer afrontando continuamente nuevos retos. Capítulo 194, de nuevo luchando contra el gimnasio Fortré. Aunque reacia, Winona accedió a regañadientes a la petición de Terence. Sin embargo, la siguiente batalla no se celebraría hoy, el antiguo líder del gimnasio de Fortré no se encontraba allí. Por lo tanto, la batalla contra Terence se reprogramó para una semana después. Tras recibir la medalla pluma de Winona, Terence abandonó temporalmente el gimnasio de Fortré y se fue a vivir al centro Pokémon. En el Instituto del Tiempo, todos, incluido Steven, estaban muy ocupados, ya que la investigación había llegado a una etapa crítica. Por el momento, no tenían tiempo para atender a Terence. Pero Terence dejó a Castform para ayudar con la investigación y se unió a su grupo en el laboratorio. Una semana después, Terence entró de nuevo al gimnasio de Fortré. En esta ocasión, la retadora era la antigua líder del gimnasio Fortré y mentora de Winona, la señora Hannah. A diferencia de Winona, la señora Hannah parecía excepcionalmente sabia. Recordando la descripción que Steven había hecho de ella, Terence confirmó que había encontrado a la persona adecuada. Debo decir que me sorprendió bastante oír que alguien quería desafiarme, comentó la señora Hannah al dar la bienvenida a Terence. Al enterarse por Winona de que un retador quería batirse en duelo con su Altaria, lo primero que pensó Hannah fue que esa persona debía de haber sido recomendada. Además, existía una alta probabilidad de que este retador también poseyera un Pokémon como Altaria. El gimnasio Fortré no era famoso en Hoenn, y la señora Hannah no era una líder de gimnasio muy conocida. Desde que le cedió el gimnasio a Winona hacía algún tiempo, la señora Hannah rara vez se enfrentaba a retadores. Los entrenadores habituales, e incluso los entrenadores de gimnasia del gimnasio Fortré, a menudo desconocían quién era, y mucho menos que su as bajo la manga era una Altaria. La intuición de la señorita Hannah era correcta. Sin embargo, durante la batalla, se sorprendió al descubrir que Terence no había enviado una Altaria como ella había imaginado. ¿Growlithe?, preguntó la señorita Hannah. Sí, espero que uses a Altaria para luchar, respondió Terence. Tras una breve pausa, la líder de gimnasio Hannah sonrió y dijo, lo entiendo. En ese caso, accederé a tu petición. Vuela por el cielo. Altaria. Esta vez, Winona actuó como árbitro. Al observar a los dos Pokémon en la arena, no pudo evitar sentirse un poco perpleja. ¿Acaso no era una repetición de la batalla anterior? Solo que esta vez, Swablu fue reemplazado por Altaria. E incluso después de que su Swablu perdiera su capacidad de lucha, seguía albergando la idea de que, si hubiera sido el Altaria de su maestro, el resultado sin duda habría sido diferente. Y, ya le conté al profesor todo sobre la batalla anterior, pensó Winona para sí misma. El inicio de la batalla fue muy similar al de Winona y Terence. Altaria lanzaba ataques desde el cielo mientras Growlithe los esquivaba continuamente en tierra. Aunque el poder de ataque y la frecuencia de los ataques de Altaria eran mayores que los de Swablu, esta vez Growlithe fue más rápido y esquivó con mayor habilidad. Ante el bombardeo continuo y frenético de innumerables pelotas de tenis, Growlithe, gracias a su coordinación muscular, siempre ha encontrado las vías de escape más eficientes. Por lo tanto, esquivar el ataque de Altaria no debería ser más difícil que esquivar el bombardeo frenético de innumerables pelotas de tenis. Sin embargo, los ataques de Altaria tuvieron un impacto significativo, generando fluctuaciones sin precedentes en las pelotas de tenis.
pero aún así, Altaria inicialmente no pudo hacer nada contra Growlithe. La razón era que la líder de gimnasio Hannah, tras escuchar el relato de Winona, mantuvo deliberadamente a Altaria a distancia de Growlithe, creando una gran distancia entre ambos Pokémon y dándole a Growlithe tiempo suficiente para reaccionar. Parece que esto no va a funcionar. La líder de gimnasio Hannah rió, despreocupada. Entonces, Terence la vio bajar el brazo, y Altaria, al notarlo, disminuyó lentamente su altitud de vuelo. Eso debería poner a Altaria dentro del alcance de ataque de Growlithe, ¿verdad? Hannah observó a Growlithe correr, queriendo ver a qué se refería Winona con esa increíble explosión de poder. Intentando provocarme, ¿eh? A Terence no le importó. En lugar de cambiar la estrategia de batalla con respecto al combate anterior contra Winona, repitió el mismo escenario. Agilidad. Rueda de llamas. Auge. En un instante, Growlithe explotó con una potencia asombrosa, dejando una estela de llamas mientras se elevaba directamente hacia el cielo. Con la velocidad de agilidad combinada con la fuerza explosiva de los músculos de sus patas, Growlithe era como una flecha disparada por un arco, dirigiéndose directamente hacia Altaria. A Terence no le preocupaba que Altaria usara algún ataque para derrotar a Growlithe en ese momento. Si Altaria no ocultaba nada al atacar, su velocidad y tiempo de reacción para ejecutar un ataque no serían superiores a la repentina explosión de Growlithe. De hecho, así fue. Hannah no dejó que Altaria contraatacara. En cambio, al instante siguiente, innumerables bolas de algodón cayeron del cuerpo de Altaria, envolviéndolo capa tras capa. La rueda de fuego de Growlithe pareció chocar con una enorme bola de algodón. Aunque continuó avanzando, parecía impotente. La velocidad y la fuerza fueron contrarrestadas por la defensa de algodón, y Altaria salió ilesa del ataque. El uso de la defensa algodón por parte de Altaria fue rápido, a diferencia del de Swablu. El crecimiento físico de Swablu no le ayudó a crear una obstrucción tan grande como la defensa algodón de Altaria para bloquear la rueda de fuego. En el aire, Growlithe, bloqueado por la defensa algodón, cayó del cielo igual que la última vez. Al ver esta escena, Winona pareció gratamente sorprendida. Así fue como Swallow perdió, y dado que Growlithe tampoco podía volar, si el profesor atacaba en ese momento, la victoria estaría asegurada. Altaria, aliento de dragón. La melodiosa voz llegó a los oídos de Winona. Siguiendo el sonido, vio a Altaria, bajo las órdenes de la líder de gimnasio Hannah, exhalando un aliento de dragón verde hacia el lugar donde Growlithe esperaba aterrizar. Pero, mientras Aliento de Dragón se dirigía hacia el punto de aterrizaje de Growlithe, este último estabilizó gradualmente su descenso durante la caída, controlando su ritmo al invertir la rotación de la rueda de fuego. Entonces, de repente, escupió una llamarada, desviándose de su trayectoria original. Winona exclamó sorprendida, mirando atónita a Growlithe, que aterrizó suavemente. Hannah también estaba un poco sorprendida. Esto parecía diferente del relato de Winona sobre la batalla. Era bastante sencillo. Tras la batalla contra Winona, Terence se dio cuenta de repente de que Growlithe no había recibido ningún entrenamiento específico para enfrentarse a Pokémon de tipo volador. Si usaba su estilo de lucha habitual, sería inevitable que la gravedad lo afectara durante una caída desde gran altura. Terence no quería que se repitiera lo de la última vez, cuando no pudo controlar su equilibrio en el aire, perdió el control de su cuerpo y acabó lastimándose. Así pues, durante esta semana, Terence comenzó rápidamente a entrenar a Growlithe para las caídas, con el objetivo de proporcionarle un método para aterrizar suavemente. Las características únicas de Ciudad Fortress proporcionaron a Terence un excelente campo de entrenamiento. Allí abundaban los árboles altos y, con la ayuda de Altaria, Growlithe pasó toda la semana practicando simulaciones de otoño. Los resultados fueron muy satisfactorios. Growlithe completó el entrenamiento, logrando aterrizar casi a la perfección en todas las simulaciones. Capítulo 195. Sacudiendo el suelo. Al volver al suelo, Growlithe se sentía como pez en el agua, aunque su velocidad había disminuido considerablemente. El precio de su explosión de poder fue el excesivo desgaste físico. Growlithe tendría que descansar un rato para recuperarse por completo del intenso dolor. Sin embargo, en la batalla, el oponente claramente no estaba dispuesto a darle a Growlithe ni un respiro. Cada minuto, cada segundo, era crucial para determinar el resultado. Altaria. Altaria se movía con gracia, observando atentamente cada movimiento de Growlithe. La repentina explosión sobresaltó a Altaria. Si no hubiera reaccionado con rapidez, podría haber sido alcanzado. Auge. Un poderoso golpe impactó el suelo, provocando ondas que alcanzaron a Growlithe, quien rodó torpemente para esquivarlo. Al ver la situación en la arena, Terence suspiró para sus adentros. Parecía que Growlithe no tenía una buena manera de enfrentarse a Altaria. Sin embargo, si la situación continuara así, Altaria tampoco podría hacer nada contra Growlithe. A pesar de la torpeza con la que Growlithe esquivaba los ataques, su resistencia se estaba recuperando. El riguroso entrenamiento le había otorgado una resistencia excepcional, resultado también de la fuerte complexión física desarrollada gracias a su singular estilo de lucha. Sin esta resistencia, las repetidas batallas habrían agotado a Growlithe hace mucho tiempo. Por lo tanto, incluso cuando Growlithe esquivaba apresuradamente, también conservaba sus fuerzas, esperando el siguiente ataque. Y el momento de ese ataque dependía de Terence, el entrenador. Altaria era capaz de bloquear la rueda de fuego, y si Terence no encontraba otra manera de crear una oportunidad para que Growlithe explotara con su habilidad, la batalla corría peligro de perderse. Aogu. En la mente de Terence surgieron y evolucionaron rápidamente numerosas estrategias tácticas. Dada la situación actual, las posibilidades de que Growlithe cambiara el rumbo de la batalla eran lamentablemente escasas. Tras un instante de reflexión, mientras Growlithe esquivaba un aliento de dragón, Terence consideró dos métodos de ataque para probar. Pero justo cuando estaba a punto de dar una orden, el cuerpo arrastrado de Growlithe comenzó a sufrir un cambio peculiar. Al percibir este cambio, Growlithe gritó de inmediato, recordándole a Terence quién era ella. En ese instante, la transformación de Growlithe se manifestó principalmente en las llamas que brotaron de su cuerpo. Eso es todo.
Terence se sorprendió. ¿Rueda de llamas? No. Cuando Growlithe usa rueda de fuego, necesita girar su cuerpo para condensar las llamas que lo cubren por completo. En otras palabras, usa su cuerpo como fuente de energía, consumiendo su propio poder para mantener la intensidad de las llamas, y ataca a su oponente con una rápida rotación. Pero ahora, mientras Growlithe corría horizontalmente, no realizó la acción preparatoria antes de usar el ataque. Llamas brotaron de la nada en su cuerpo, y la concentración de fuego era aterradoramente alta. Incluso mientras Growlithe corría a gran velocidad, no saltó ni una sola chispa. Es más, las llamas cubrieron lentamente todo su cuerpo de forma densa, sin dejar huecos. Impulsado por estas llamas, la velocidad de Growlithe aumentó progresivamente, incluso superando su velocidad antes de la erupción. Bombardeo de llamas. Al ver esta escena, Terence lo comprendió. ¿Acaso Growlithe había aprendido un nuevo movimiento de batalla? La rueda de fuego y el bombardeo de llamas eran extremadamente similares, hasta el punto de que quienes no estaban familiarizados con los principios podían confundir ambos movimientos. Rueda de fuego se asemejaba más a una resistencia ardiente para golpear al oponente con un impacto ígneo. Bombardeo de llamas, por otro lado, se basa en esa base generando llamas. Utiliza las llamas como propulsión, convirtiéndolas continuamente en resistencia, estimulando todos los aspectos del cuerpo para amplificar la velocidad y luego desatar un ataque de máxima potencia. En comparación con rueda de fuego, el poder de bombardeo de llamas era aún mayor, pero la tensión y el impacto en el cuerpo eran mucho más aterradores que los de rueda de fuego. Si la rueda de fuego se usara de forma convencional, probablemente no tendría mucho impacto. La persona incluso podría mover ligeramente su cuerpo para mitigarlo. Pero el bombardeo de llamas, definitivamente no era lo mismo. La explosión de alta intensidad de poder, velocidad y fuerza que proporcionaba también implicaba que el propio Pokémon debía soportar cierto retroceso. Ese era el precio de los movimientos de alta intensidad. Muy bien, con este movimiento podemos pillar desprevenido al oponente. Terence apretó los labios, ya pensaría en las consecuencias después, pero, por ahora, el ataque era lo principal. Y Growlithe usa bombardeo de fuego. Aogu. Rodeado de llamas, el cuerpo de Growlithe apenas se distinguía en ese momento. Bajo su veloz carrera, parecía arrastrar una enorme columna de fuego. Aunque las llamas estaban extremadamente concentradas por todo su cuerpo, debido a la alta velocidad, seguía creando una ilusión óptica. Gracias a la velocidad de Growlithe, las llamas quedaban atrapadas en el exterior. Estallido. Acelerando continuamente, Growlithe se lanzó repentinamente hacia adelante con todas sus fuerzas, saltando ferozmente hacia Altaria en el aire. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un entrenador experimentado a menudo puede dar órdenes al instante, o incluso tan pronto como abre la boca. Los Pokémon con un fuerte vínculo con su entrenador pueden comprender sus intenciones. La expresión de Hana cambió. La erupción de Growlithe esta vez fue aún más intensa que antes, sin mostrar signos de fatiga por el esfuerzo previo. ¿Defensa de algodón? A esa distancia, había tiempo, pero Hana también pudo ver que, con la velocidad y el poder del bombardeo de llamas, debido a las llamas concentradas alrededor de su cuerpo, podía penetrar fácilmente la defensa de algodón. Las llamas tenían un gran poder de penetración contra la defensa de algodón. En ese momento, Altaria tampoco logró desviarse y, como era de esperar, fue impactado. Ataque celestial. La expresión de Hana se tornó seria y dijo en voz alta, aunque no hay tiempo suficiente para acumular energía en el cielo, como gimnasio de tipo volador, debemos demostrar nuestra grandeza. Terence frunció el ceño. ¿Confrontación directa? Aunque el ataque aéreo de Altaria estaba incompleto, pero... Estallido. Cuando una luz roja y una luz azul colisionaron, las llamas acumuladas en el cuerpo de Growlithe se dispersaron directamente, generando una ola de calor y humo. Terence miró fijamente al cielo y vio a Growlithe caer rápidamente. Por suerte, Growlithe aún estaba consciente y, usando la técnica de rotación, comenzó a prepararse para un aterrizaje suave. El ataque aéreo de Altaria fue muy brusco y no logró desatar todo su potencial. Aún así, debido al doble impacto de bombardeo de fuego y ataque aéreo, Growlithe, si bien no quedó incapacitado para luchar, estaba al borde del agotamiento. Ahí viene. Terence casi adivinó la intención de Hana, herir gravemente a Growlithe, y luego, cuando aterrice, no podrá resistir el ataque del oponente. En el cielo, Altaria también presentaba heridas, pero parecían insignificantes. Seguía mirando al suelo, y cuando Growlithe cayó, se oyó un agudo grito. Este grito tenía un ritmo particular, que parecía desencadenar algún extraño cambio, incluso haciendo que Terence, que se encontraba fuera de la arena, sintiera los temblores en el suelo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 196. La batalla termina. Tras aterrizar, Growlithe pretendía seguir avanzando, recuperándose gradualmente mientras corría. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un fuerte temblor sacudió el suelo. En el aire, cada uno de los gritos penetrantes de Altaria hacía temblar la arena. Growlithe acababa de levantar la pata cuando su poder pareció agotarse, y antes de que pudiera dar 2 pasos, estuvo a punto de caer al suelo. Debería haberse utilizado antes. La mirada de Terence no se detuvo en Growlithe, dejándolo solo para que averiguara cómo superar el temblor del suelo. En cambio, miró al cielo, aguzando el oído para escuchar los gritos de Altaria. Eso es todo. El intenso temblor se produjo únicamente en el terreno rocoso y celeste de la arena, y la sacudida se hizo cada vez más pronunciada. Sin embargo, Terence no se vio afectado por perturbaciones posteriores. Parecía como si el origen de los temblores estuviera dentro del estadio. Terence solo sintió una leve vibración. Sin recibir ninguna orden de Terence, Growlithe intentó escapar del terremoto corriendo a saltos. Sin embargo, fue inútil. La frecuencia de los temblores del terremoto seguía el ritmo de los gritos de Altaria. Cada vez que Growlithe aterrizaba, el ritmo de los temblores cambiaba, lo que le dificultaba enormemente controlar su movimiento. La coordinación corporal era el punto fuerte de Growlithe.
Su control sobre las piernas no solo era extremadamente preciso, sino también muy hábil. Sin embargo, en este terremoto de constante cambio, el control de Growlithe se volvió completamente inútil. El suelo ondulante se convirtió en una especie de espada que le oprimía el cuello, dejándolo indefenso. Sin un terreno estable y sólido, la coordinación de Growlithe reveló una vez más una debilidad, una que ni siquiera Terence había previsto. Si el terreno fuera un pantano o alguna otra situación compleja, Growlithe aún no sería capaz de manejarlo. Terence tomó nota mentalmente. Era necesario exponer las debilidades de los Pokémon mediante batallas continuas para que, como entrenador, pudiera realizar el entrenamiento pertinente posteriormente. Sin embargo, ese no era el principal motivo por el que Terence estaba allí. Lo que quería ver era ese terremoto. La técnica de crear terremotos usando el sonido. Podría decirse que este fue el terremoto más débil que Terence había presenciado, carente de fuerza. No se parecía en nada a los numerosos crujidos y réplicas que acompañaban los pasos de Tiranitar, ni Doki no Ridon. Era simplemente una vibración. Sin embargo, hizo que Terence abriera los ojos de par en par y contemplara a Altaria con asombro. ¿Qué tan difícil es para un Pokémon de tipo volador aprender terremoto? Difícil, difícil, difícil. Utilizar el sonido para provocar un terremoto. Terence observaba a Altaria. Su grito parecía tener una frecuencia especial, una que Terence quería descubrir. Growlithe se enfrentó a su batalla final. Tras sufrir un terremoto, su resistencia estaba casi agotada. Combinado con el aliento de dragón de Altaria, Growlithe perdió su agilidad y coordinación, y no pudo escapar del continuo ataque. Con un estruendo, Growlithe fue alcanzado y salió disparado por los aires, perdiendo el conocimiento. MMM. La ganadora es Hannah del gimnasio Fortré, anunció Winona con cierta incomodidad. Era la primera vez que ejercía de árbitro, pero ya había emitido su veredicto sobre el resultado de la batalla mucho antes. Anteriormente, muchos aspirantes habían perdido contra el profesor de esta manera. Si el oponente no era un Pokémon de tipo volador, inevitablemente se vería desestabilizado por el constante cambio de terremoto, perdiendo su ritmo habitual y cayendo, poco a poco, en una trampa. En tal situación, ser un Pokémon de tipo volador ya supone una ventaja absoluta. Sin embargo, al enfrentarse a oponentes anteriores, Hannah solía hacer que Altaria usara terremoto al comienzo del combate. Pero esta vez, contra Terence, esperó hasta el último momento, cuando Growlithe estaba casi sin energía, para usar la táctica de bloqueo. Esto fue muy inusual. Un gran entrenador, pensó Hannah al ver a Terence absorto en sus pensamientos, y recordó a su Altaria. Parecía que Terence había venido a desafiarla con esa intención. Gracias, líder de gimnasio Hannah, dijo Terence acercándose. De nada, respondió Hannah. Había esperado que Terence hiciera algunas preguntas o expresara sus dudas, pero, para su sorpresa, Terence se excusó y se marchó del gimnasio de Fortré para llevar a Growlithe al centro Pokémon. Profesor, ¿por qué esperó hasta el final para dejar que Altaria usara terremoto? Si lo hubiera usado desde el principio, Growlithe no habría perdido antes, preguntó Winona, confundida. No es tan sencillo, sonrió Hannah. Si Growlithe no hubiera estado tan agotado al final, habría sido difícil golpearlo con ataques normales. Su agilidad es algo que rara vez he visto, incluso en mí misma. Además, esto no es una batalla de gimnasio, no hay necesidad de revelar demasiado pronto. Ha habido entrenadores que han desafiado al gimnasio de Fortré anteriormente. Ante la táctica terremoto de Hannah, un número muy reducido de entrenadores logró ayudar a sus Pokémon a encontrar oportunidades en el suelo y superar terremoto, e incluso usaron terremoto para contraatacar, consiguiendo así la medalla pluma. Es cierto que algunos líderes de gimnasio se tomaban las cosas con calma. Pero aquellos que eran capaces de reaccionar rápidamente en la batalla y resolver situaciones peligrosas eran todos entrenadores con un talento natural. Aunque Winona no conocía mucho a Terence, Hannah no lo subestimó. Para evitar que Terence ayudara a Growlithe con terremoto durante la batalla, primero decidió agotar su resistencia. Luego, cuando Growlithe se debilitó, usó terremoto para asestarle el golpe final, atrapándolo y dejándolo indefenso. Aún así, tengo algunas dudas. A través de sus gafas, Hannah dejó entrever un atisbo de confusión en sus pupilas azul celeste. La intención de Terence parecía ser el terremoto de Altaria. Su mirada concentrada y atenta era inconfundible cuando Altaria desató el ataque. Parecía que, en ese momento, la victoria o la derrota ya no le importaban a Terence. Mientras observaba a la profesora reflexionar, Winona ladeó la cabeza, confundida. Centro Pokémon de Ciudad Fortré. Terence le entregó a Growlithe a la enfermera Joy. Gracias a las habilidades regenerativas de Growlithe, esas heridas pronto sanarían. Sentado en el centro Pokémon, Terence comenzó a reflexionar sobre la batalla que había tenido lugar. Utilizar el sonido para provocar un terremoto. La idea que había detrás era similar a la de Erase, pero diferente. La técnica de borrado se basaba en el movimiento del espejo, que consistía en copiar rápidamente el movimiento del oponente y calcular la frecuencia de resonancia para provocar vibraciones y perturbar la estructura energética dentro del movimiento. Pero esta técnica de usar el sonido para provocar terremoto, Terence la había visto en Sploud. Su poder era mucho mayor que el que Altaria desataba. Incluso con el poder de la voz de Altaria, el método tradicional no lograba provocar terremoto, y Terence comprendía en parte las razones de ello. Sobre aquel terreno rocoso y celestial, las rocas temblaban violentamente, pero yo no sentía esos temblores, a pesar de estar al borde del terreno rocoso. En otras palabras, esos temblores eran simplemente el balanceo de las rocas. Capítulo 197. Avances en la investigación. Altaria no activa el terremoto, sino que induce vibraciones en las rocas. Comparado con el movimiento terremoto tradicional, su poder es mucho menor. La capacidad de provocar vibraciones en las rocas también proviene de la familiaridad con ellas. Como Pokémon del gimnasio Fortré, que lucha a diario en el terreno de roca y cielo, conoce bien el terreno. Esto explica su capacidad para provocar vibraciones en las rocas con su grito.
El material de la arena y el de las estatuas de Pokémon de tipo volador que vi de camino parecen estar relacionados. Parece que estas rocas son un símbolo de Ciudad Fortress, e incluso del gimnasio Fortress. Esta táctica de hacer vibrar el terreno rocoso es probablemente una prueba preparada por la líder de gimnasio Hana para desafiar a los entrenadores. Para lograr este efecto, Altaria necesitó un largo periodo de práctica con rocas. En este aspecto, es bastante similar a la técnica borrar. Incluso sin el ataque de propagación, puede inducir vibraciones con su grito, que no es muy potente. Esto no se puede explicar con pocas palabras, lo que significa que, incluso sin recurrir al ataque de propagación, se pueden lograr resultados similares mediante un esfuerzo persistente. Pero ataque expansivo es sin duda la dirección correcta. Normalmente, nadie le mostraría sus movimientos a Terence para practicar. Entonces, ¿hay otros factores que podrían afectar el cálculo de Altaria de las frecuencias de energía de los movimientos? Tras crear la técnica de borrado, Terence siguió diligentemente su propio plan, creyendo que la técnica estaba perfeccionada y que solo sería cuestión de tiempo antes de que se validara su eficacia. Sin embargo, al ver cómo el Altaria de Hana inducía vibraciones en objetos inanimados usando el mismo grito, a Terence se le ocurrió una nueva idea. En definitiva, las rocas son cuerpos geológicos formados por la combinación de minerales formadores de rocas en una estructura determinada, y los movimientos están compuestos de diferentes energías elementales. Aunque puedan parecer diferentes, el concepto permanece inalterable. Si yo fuera Hana, ¿cómo lograría que Altaria comprendiera rápidamente estas piedras y dominara la técnica de vibración?, reflexionó Terence. Jugando con piedras, durmiendo sobre ellas, volando sobre ellas e incluso librando todas las batallas en terreno rocoso. Esa es la única manera en que Altaria puede comprender plenamente las piedras, sentir la conexión con ellas y usar el sonido para crear simples vibraciones. Es el entorno. El entorno es importante. Me centré mucho en exponer a Altaria a una gama más amplia de movimientos, con la esperanza de que aprendiera por ensayo y error, pero descuidé proporcionarle un entorno propicio para sentir la energía de esos movimientos. El Altaria del gimnasio Fortress puede ver rocas en cualquier momento y lugar, sentirlas y usar terrenos rocosos para practicar. Su eficiencia no se compara con intentar repetidamente usar la habilidad borrar. Es probable que la repentina capacidad de Altaria para extinguir la hidrobomba se deba al clima húmedo cercano a Ciudad Fortress, que le permitió familiarizarse con la energía del agua. Gracias a la exposición prolongada y el entrenamiento en un entorno tan rico en energía hídrica, el entrenamiento de Altaria en la técnica de extinguir se volvió mucho más efectivo. No es de extrañar que la velocidad de cálculo del movimiento de lanzallamas sea la más lenta. También se ve influenciada por el entorno, especuló Terence. Si es cierto que la afinidad de Altaria por ciertos movimientos aumenta debido al clima perpetuamente lluvioso cerca de Ciudad Fortress, entonces, si voy a un volcán, quizás Altaria podría percibir lanzallamas con mayor facilidad. O si voy a un glaciar congelado, tal vez ella pueda percibir rayo de hielo. No. ¿Y qué tal movimientos como hiperrayo? ¿Bola sombra? Terence se rascó la cabeza y suspiró. Bueno, independientemente de si es correcto o no, tengo que intentarlo. Hace 3 días, en el Instituto del Clima. El profesor Lucci y un grupo de investigadores estaban reunidos alrededor de una máquina, con el ceño fruncido. Cuando una luz verde parpadeó, sus expresiones cambiaron al instante. ¿Ya lo has extraído?, preguntó Steven. No, la estructura energética del meteorito es muy estable. Su extracción normal es imposible. Si se aumenta la intensidad, ¿el meteorito podría dañarse? Se mire por donde se mire, destruir el meteorito no es un buen resultado, afirmó el profesor Lucci. Steven asintió. Si el meteorito fuera destruido, su energía, sin una nave espacial, se disiparía directamente en el aire. Se hicieron intentos por extraer la energía de las piedras evolutivas, utilizando docenas de ellas para crear un Pokémon poderoso, pero no funcionó. Si la estructura estable de semejante recipiente de energía se viera comprometida, la disipación de energía sería un problema menor. De hecho, incluso podría provocar una explosión masiva. Además, el meteorito era prestado de Terence, no podían permitirse correr ningún riesgo con él. ¿No hay otra manera?, preguntó un investigador. No. Cuando una luz verde iluminó el camino en el dispositivo, el ceño fruncido del profesor Lucci se relajó. Parece que hay progreso. La estructura del meteorito ha sido replicada. Traigan el analizador de energía rápidamente. Oh sí. Tras presenciar el terremoto de tipo volador en el gimnasio Fortress, Terence regresó directamente al Instituto Meteorológico. No piensa dejar que Altaria copie al oponente. El movimiento terremoto no le conviene a Altaria, e incluso si lo aprendiera, no le sería muy útil. Sería mejor dedicar ese tiempo de entrenamiento a perfeccionar aún más borrar. De vuelta en el Instituto del Clima, Terence se sorprendió al no encontrar ningún cambio climático inusual fuera del laboratorio ese día. ¿Es usted el señor Terence? Un ayudante del laboratorio reconoció a Terence y se acercó a él. Ha habido un avance crucial en la investigación del meteorito. Todos estamos muy ocupados en este momento. En resumen, hace 3 días, los investigadores observaron una vía de energía dentro del meteorito. Tras realizar simulaciones, descubrieron resultados sorprendentes. Entonces iré a visitar a Castform. Tras una breve conversación, Terence salió corriendo en busca de Castform. Aunque solo había transcurrido una semana desde que se separaron, tras el entrenamiento para veteranos en el Instituto del Clima, Castform debería haber aprendido algunas cosas nuevas. Laboratorio de simulación climática. Tras buscar por todas partes, Terence finalmente llegó aquí. Vio una docena de Castforms jugando en la nieve. Al ver a Terence, Castform dejó de jugar inmediatamente, fingiendo indiferencia mientras permanecía de pie junto a un muñeco de nieve. Vuelve, Castform. Fingiendo ignorancia, Terence llamó a Castform y lo recuperó con una Safari Ball. A continuación, necesitaba averiguar qué había logrado Castform durante ese periodo para poder planificar mejor su futuro programa de entrenamiento. Además, cuando fue a Ciudad Fortress, Terence compró una Ultra Ball para Castform.
En comparación con la Safari Ball, que era de una calidad similar a las Pokéballs producidas en masa, la Ultra Ball mejoraría significativamente la calidad del descanso de Castform. Aparte de eso, solo tenía Pokéballs normales para afrontar diversas situaciones. Si quería capturar un Pokémon, las Pokéballs normales le bastaban. En cuanto a Pokéballs mejores, esperaba capturar al Pokémon y entonces preparaba una más adecuada según la especie. Capítulo 198. Una oportunidad para resolver el clima y el presente. Terence se encontraba en el área de descanso del Instituto Meteorológico, investigando la geografía de la región de Owen. La región de Owen, con sus numerosas islas, tiende a experimentar lluvias frecuentes en muchos lugares debido a su proximidad al océano, lo que da como resultado un clima relativamente húmedo. También había algunas zonas bastante calurosas. El cráter del Monte Chimenea y el Sendero de Fuego, que se abrió en circunstancias especiales, son refugios para los Pokémon de tipo fuego. Si el entorno externo afecta al entrenamiento de borrar, tal vez valga la pena intentarlo cuando tenga tiempo. Para los movimientos de tipo agua, lo ideal es practicar cerca de Ciudad Fortrey. Para los movimientos de tipo fuego, puedo considerar seguir el camino del fuego. Para los ataques de tipo eléctrico, esta es una buena opción. Para los ataques de tipo planta, también es una buena opción. Y para los ataques de tipo roca, también es una buena opción. Además, para el baile de las sombras, puedo ir al Monte Fuego. Mientras Terence leía las descripciones de los distintos lugares de Owen, su mirada se dirigió a Ciudad Larus. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más, alguien llamó a la puerta. Era Steven, con una caja en las manos. La investigación ha concluido y hemos descubierto que el meteorito está, en efecto, relacionado con el clima, comenzó Steven. El objeto que había en la caja era el meteorito, y una vez que se esclarecieron los resultados de la investigación, el Instituto Meteorológico devolvió el meteorito a Terence. ¿Cuál fue el resultado?, preguntó Terence. Steven ordenó sus ideas antes de hablar. Por un lado, es bastante diferente de la investigación en el Instituto del Tiempo. Si el Instituto del Tiempo quiere desarrollar una máquina que pueda cambiar el clima, el conocimiento necesario es del tipo que puede influir en el clima, similar a las habilidades de Pokémon como Psyduck y Altaria. Sin embargo, estas capacidades no son fuertes, su alcance de influencia es limitado y no pueden simularse a gran escala. Desde el principio, estas capacidades han tenido un alcance de influencia limitado, y es difícil encontrar conocimientos e ideas para abordar el cambio climático a gran escala basándose en ellas. Pero este meteorito es muy especial, puede suprimir la capacidad de cambiar el clima. ¿Suprimir la capacidad de cambiar el clima? ¿Qué significa eso? Terence estaba intrigado. Tras simular la estructura energética del meteorito, utilizamos sus principios para crear una máquina. Sin embargo, esta máquina no pudo modificar el clima. De hecho, cuando intentamos usar otro dispositivo para alterar el clima, el aparato original, capaz de modificarlo, dejó de funcionar repentinamente. Terence estaba completamente perplejo. ¿Ineficaz? ¿Acaso eso no es malo? ¿Los resultados de la investigación invalidaron el dispositivo que podía alterar el clima local? Steven negó con la cabeza. Yo tampoco lo entendí del todo, pero el profesor Lucci estaba muy satisfecho con los resultados y dijo que se había logrado un progreso notable en la investigación. ¿Entonces con eso basta? ¿Ya no necesitan estudiar el meteorito?, preguntó Terence. Por ahora no. Extraer la estructura energética del meteorito ya es el límite con la tecnología actual. Además, con la estructura energética del meteorito, el Instituto del Tiempo tiene una nueva línea de investigación para mucho tiempo. Estudiar el meteorito ya no es tan importante como antes, pero... Steven hizo una pausa. Esto es solo una especulación mía, pero ¿recuerdas el resultado de la investigación anterior? Este meteorito probablemente esté relacionado con Rayquaza. Según los registros históricos, Rayquaza siempre intervenía para detener las batallas entre Groudon y Kyogre. Esto también sugiere que Rayquaza podría tener la capacidad de controlar a estos dos Pokémon ancestrales. Combinando esta información con los relatos de las leyendas, creo que, tras entrar en contacto con el colorido meteorito, Rayquaza sufrió una transformación inusual, similar a una evolución. Terence entendió. Entonces, ¿quieres decir que, hipotéticamente, Rayquaza tiene una habilidad similar a aclimatación, y el misterioso cambio causado por ese meteorito privó temporalmente a Rayquaza de esa habilidad? ¿De ahí esta línea de investigación? Algunas habilidades de los Pokémon cambian con la evolución. Esto ya ha sido confirmado. Como Pokémon legendario, el método y la capacidad de Rayquaza para alterar el clima están, naturalmente, muy por encima de los Pokémon comunes. Si logramos comprender el principio que lo rige, entonces existe la posibilidad de resolver el problema del clima anómalo en Owen. Terence asintió. Se trataba de un proceso de ingeniería inversa. Los investigadores querían deducir el método de Rayquaza para modificar el clima a partir de la estructura energética del meteorito. Conociendo este principio del cambio climático, la solución al problema climático anómalo de Owen estaba al alcance de la mano. De entonces, eso significa que este meteorito podría estar relacionado con Rayquaza, exclamó Terence, sosteniendo el meteorito, sin saber qué hacer si realmente tenía alguna conexión con Rayquaza. Parece ser así, suspiró Steven. No deberías divulgar la noticia sobre este meteorito. Si llega a oídos de personas malintencionadas, podría acarrear graves problemas. Que en los últimos años, dos organizaciones se han activado en Owen. Su principal objetivo parecen ser los dos Pokémon superancestrales, Groudon y Kyogre. Sin embargo, estas organizaciones ya han crecido considerablemente, así que eliminarlas no será fácil, explicó Steven. Si se difunde la noticia sobre Rayquaza y surge otra organización que lo busque, eso sería un gran problema. Lo entiendo, asintió Terence. Los Pokémon superantiguos no son fáciles de encontrar, buscarlos suele terminar mal. Si Groudon y Kyogre aparecieran y se desatara otra batalla, devastaría toda la región de Owen. Terence miró por la ventana, preguntándose cómo lidiar con el meteorito. ¿Estás a punto de irte?, preguntó Steven. Sí, asintió Terence.
El concurso Pokémon en Ciudad Lily Cove estaba a punto de comenzar y necesitaba darse prisa. Antes de irte, llévate esto también. Es un regalo del Instituto del Clima, dijo Steven, sacando algunos objetos. Los hallazgos de la investigación del meteorito son significativos. Como propietario del meteorito, considere estos objetos como una muestra de agradecimiento por parte de los investigadores. También es un regalo para usted, sonrió Steven. Además, usted satisfizo mi curiosidad, así que debería aceptarlo. Terence examinó los objetos. Había 5 en total. Una roca de color marrón amarillento, una roca azul hielo, una roca marrón rojiza, una roca cristalina y, finalmente, una gota de agua solidificada. Mientras Terence recogía estos objetos, notó la tensión en el rostro de Steven. Cuando Steven miró estas piedras, sus ojos se llenaron de emociones indescriptibles. Esta es el agua mística. Terence miró la gota azul solidificada y habló inconscientemente. De los 5 objetos, este era el único que reconocía. El agua mística es un objeto milagroso que puede potenciar el dominio de los movimientos de tipo agua por parte de un Pokémon. La mayor parte se forma de forma natural, y los avances actuales en su síntesis artificial se han topado con diversos obstáculos técnicos. El coste de su producción supera con creces los beneficios. Estas 4 rocas son roca húmeda, roca caliente, roca fría y roca lisa. Son muestras especiales traídas por el Instituto Meteorológico de diversos climas durante investigaciones de campo. Mediante experimentación, se descubrió que se trata de minerales especiales que pueden influir en el clima. Capítulo 199. 4 piedras. La roca helada fue descubierta por un equipo de exploración en cuevas marinas poco profundas. A pesar de estar ubicada en el océano, la cueva era tan fría como un crudo invierno, con rocas congeladas y un aire gélido y penetrante. La roca lisa procedía del desierto más grande de Owen, excavada en una zona donde las tormentas de arena eran constantes. También se encontraron rocas húmedas y rocas calientes en condiciones climáticas similares. Frío extremo, calor extremo, tormentas de arena, lluvias torrenciales. Las 4 rocas fueron halladas en lugares con condiciones climáticas anómalas. Los investigadores exploradores trajeron consigo numerosas muestras locales, pero solo unas pocas mostraron propiedades extrañas. Estas 4 rocas, que exhibían extrañas propiedades, recibieron cada una estos 4 nombres. La investigación reveló que estas extrañas rocas tenían un efecto notable que correspondía a sus respectivos climas. Las cuevas marinas poco profundas y extremadamente frías, con rocas heladas por todas partes, se derrumbaron y derritieron inmediatamente cuando se retiraron esas rocas heladas. Consecuencias similares se observaron en otros lugares. Tras realizar experimentos, se determinó que estas extrañas rocas amplificaban o intensificaban ciertos climas y condiciones meteorológicas. El Instituto del Tiempo ha recolectado una cantidad significativa de estas extrañas rocas en diversas regiones. Los resultados de sus investigaciones también se han utilizado de forma preliminar en experimentos. Por lo tanto, estas 4 rocas y el agua mística son un símbolo de agradecimiento del Instituto del Tiempo, dijo Steven. Rocas que pueden fortalecer el clima. Terence reflexionó, y luego dijo, ¿podría este efecto extenderse a los movimientos de los Pokémon? Veo que tú también pensaste en eso. Supongo que la razón de esas 4 piedras como regalo es tu Castform, comentó Steven. Castform era bastante activo en el Instituto del Tiempo. Tras considerarlo detenidamente, los investigadores opinaron que darle a Terence algo significativo demostraría mayor sinceridad. Si bien las 4 rocas no eran extremadamente valiosas, su valor reside en su rareza y la escasez en el mercado. Ya sea mediante excavación o refinamiento, encontrar rocas con efectos en el mundo real no es tarea fácil. Bueno. Terence recogió las 4 piedras y el agua mística, incapaz de contener su emoción. Serán muy útiles para Castform. Terence estaba preocupado por el crecimiento de Castform, pensando que no tendría más remedio que volver al gimnasio. Pero estas 4 piedras eran incluso mejores que los métodos de entrenamiento que había ideado. Estas 4 rocas eran objetos extremadamente raros, similares a colmillo de dragón, orbe de dragón y piedras evolutivas, que contenían una energía y un valor de investigación inimaginables. El objetivo principal de la investigación del Instituto Meteorológico era alterar el clima de Owen, y la mayoría de estas rocas se utilizaron en dicha investigación. Pero usarlas exclusivamente para Pokémon era algo que nadie había intentado hasta entonces. Existía la posibilidad de que Terence fuera el primer creador en utilizar las 4 piedras para ayudar en el entrenamiento de Castform. Parece que te gustan mucho estos regalos, comentó Steven. Sinceramente, es la primera vez que veo este tipo de piedra. Si es posible, necesito encontrar algunas para añadir a mi colección. Terence sonrió, pero no respondió. Los investigadores del Instituto del Tiempo fueron astutos, identificaron la debilidad de Terence directamente. Probablemente, los nuevos objetos que pudieran ayudarle en el entrenamiento de sus Pokémon, especialmente los suyos, eran lo que más le atraía. Es difícil resistirse. Si Terence no encuentra estas piedras tan raras, tal vez nunca vuelva a tener la oportunidad de conseguirlas. Ver cómo se le escapa a Castform un objeto tan único que podría ser de gran utilidad, sin duda lo enfadaría muchísimo. Por favor, den las gracias de mi parte a todos los investigadores y al profesor Lucci. Si se necesita realizar alguna otra investigación sobre el meteorito que pueda ser útil en el futuro, no duden en ponerse en contacto conmigo, dijo Terence. Steven asintió. Recordó lo que el profesor Lucci le había dicho. Terence era de la Academia de la Corona, y el pequeño creador de 10 años también tenía una relación inexplicable con el creador de alto nivel, Víctor. Lo mejor era llevarse bien con él. Si Terence aceptaba estas muestras de gratitud, pedir prestado el meteorito en el futuro sería más fácil. Terence también entendía que nada es gratis, y que la relación entre el meteorito y las 4 piedras era más bien un intercambio. Aunque Terence estaba dispuesto a prestar el meteorito para la investigación, dado que era un asunto que afectaba a todo Owen, la otra parte seguramente se sentiría avergonzada de hacerlo. Terence era joven, así que el Instituto del Tiempo tuvo que mostrarle cierta generosidad.
con esta relación, no solo le agradecieron su ayuda, sino que también fortalecieron indirectamente su amistad con él. Este enfoque resulta más tranquilizador para los investigadores que basarse en las emociones. Los resultados de la investigación del meteorito fueron valiosos, ya que podrían ser la clave para resolver la crisis en Owen. Terence, sin saberlo, había hecho una buena acción, pero a la persona involucrada no le importó, pues emprendieron su viaje hacia Ciudad Lily Cove. En ese momento, Ciudad Lily Cove bullía de actividad. Si bien es una de las competencias principales del gran festival, de estatus similar a la conferencia de Verdantorf, varios factores, como la ubicación geográfica, propiciaron una participación significativamente mayor. Esto también incrementó la dificultad de ganar la cinta. Está aquí. Una chica de cabello rubio encontró el lugar de registro y respiró hondo para tranquilizarse. Este era su tercer concurso Pokémon. En las 2 primeras ocasiones, logró pasar a la segunda ronda, pero Sora comprendió que la suerte influyó mucho. Sin embargo, esta vez, la cantidad de coordinadores que participaban en la conferencia de Lily Cove superó sus expectativas, lo que la hizo ser aún más cautelosa y aumentó la presión sobre ella. Hola, Sora, saludó un coordinador a Sora. Ah. Reiko. Al ver a la otra persona, el rostro de Sora se iluminó de sorpresa. Reiko era una amiga que Sora conoció durante su segundo concurso Pokémon. Comparada con Sora, Reiko es una coordinadora con más experiencia que actualmente está recolectando cintas para el gran festival. Por supuesto, tú también estás aquí para la conferencia de Lily Cove, sonrió Reiko, abrazando a Sora. Ejem. Sora miró a Reiko y dijo, parece que volveremos a ser competidoras. No voy a ser indulgente contigo, dijo Reiko con una sonrisa y voz seria. Pero con tantos participantes esta vez, primero tenemos que pasar por la evaluación inicial, dijo Sora. No te preocupes, transcribió Reiko con un gesto de la mano. Son solo entrenadores que se reúnen para divertirse. Mira, incluso esos 2 amigos entrenadores con los que viajabas solo están aquí para pasarlo bien. Apuesto a que, ni siquiera pasarán de la primera ronda. HMPH, solo pueden confiar en la fuerza bruta. Pero aún así, tenemos que tener cuidado, dijo Sora, sacudiendo la cabeza. No te preocupes, con tu nivel de habilidad, hay muchas posibilidades de que pases la primera ronda. Ten confianza en ti mismo. Eso espero, pensó Sora. Ella también quería ganar una cinta, pero las probabilidades eran escasas. Sin embargo, todos anhelan un golpe de suerte, es decir, la esperanza de un resultado positivo. Sin embargo, cuando Sora divisó una figura, una compleja mezcla de amargura y alegría cruzó inmediatamente su rostro. Capítulo 200, El regreso. Ciudad Lily Cove, salón de competiciones Pokémon. Terence terminó de registrarse y se marchó del lugar, dirigiéndose al centro Pokémon. Al ver a Terence, Sora quiso correr tras él, pero había demasiada gente y Terence desapareció entre la multitud en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué miras? Reiko le dio una palmadita a Sora y siguió su mirada con expresión confusa. Pero debido a la gran cantidad de gente, Reiko no podía entender qué era lo que Sora estaba mirando. Vi a un coordinador senpai. Sora despertó y dijo, es el ganador del primer concurso Pokémon en el que participé. En el momento en que Terence se registró, la información quedó introducida y Raúl contesta, el responsable del concurso Pokémon, no pudo contener las lágrimas. Desde que Terence participó en la conferencia Verdantorf, ha desaparecido, tal como sucedió después de la conferencia EART. Esto asustó al director del concurso Pokémon, que tenía grandes esperanzas puestas en Terence, pensando que podría desaparecer de nuevo durante un año o más. Tras aquel incidente, extrajo específicamente la información de Terence. En cuanto Terence se registrara, el centro de la red de concursos Pokémon lo mostraría. Raúl contesta lo vigiló durante un mes y finalmente descubrió que Terence se había registrado de nuevo en Ciudad Lily Cove. Por favor, informen al señor Sukiso y a la enfermera Joy de Ciudad Lily Cove que nuestros planes han cambiado. No regresaremos así, no, iremos directamente a Ciudad Lily Cove para servir como jueces en el concurso Pokémon de Ciudad Lily Cove. De vuelta en el centro Pokémon, Terence terminó de comer y empezó a pensar qué Pokémon usar en este concurso. A Miss Magios y Growlithe no parecía importarles mucho, Beautifly y Altaria estaban ansiosos por participar, y Castform parecía perplejo, claramente sin tener idea de lo que es un concurso Pokémon. Altaria participará en este concurso Pokémon, Beautifly ya ha participado 2 veces, y el gran festival, la fase final, es donde tendrá la oportunidad perfecta para lucirse. La especialidad de Miss Magios, las habilidades de ilusión, son difíciles de demostrar, el interés de Growlithe es bajo, pero aún así, necesitan participar en un concurso Pokémon al menos una vez, pensó Terence. Decidió que Beautifly, Altaria, Miss Magios, Growlithe y Castform participarían uno por uno en los 5 concursos Pokémon previos al gran festival. Y el último gran festival quedaría reservado para Beautifly. Mientras no se encuentren con oponentes problemáticos, con su fuerza, obtener las cintas no será difícil para estos 4. Y el requisito para participar en el gran festival es conseguir 5 cintas, así que cada uno es responsable de una. Aunque esto le supone presión, también es una motivación para esforzarse aún más. En lo que respecta a la presión, Beautifly es quien está bajo mayor presión. El escenario al que está a punto de subir es mucho más exigente que los demás. Todas las concursantes han ganado 5 cintas, y es donde es más probable que nos encontremos con coordinadores exigentes. Tras un momento de reflexión, Terence decidió utilizar los 4 concursos Pokémon como un periodo de transición para preparar mejor a Beautifly y centrar sus principales esfuerzos en ella. El gran festival era la etapa más crucial, donde no cabía margen de error. Allí se reunían los coordinadores más destacados, convirtiéndolo en el evento más competitivo. Si ni siquiera pueden superar los concursos Pokémon regionales, ¿cómo van a dominar el gran festival?, pensó Terence. Entonces, sin que ellos lo supieran, Altaria y los otros 4 Pokémon fueron directamente obligados a asumir una gran responsabilidad por Terence, cuyo objetivo eran las cintas de los concursos Pokémon regionales.
El día de la competición, numerosos coordinadores y espectadores abarrotaron el pabellón de concursos Pokémon, creando un ambiente muy animado. Terrence-senpai. En el pasillo de los competidores, Sora, que había llegado temprano, esperaba a un lado. Al ver a Terence acercarse, no pudo evitar caminar emocionada hacia él. Sora. Terence recordó a la chica que tenía delante, tenía una vaga impresión de ella, pero como no le había prestado mucha atención, a pesar de que había pasado poco más de un mes, la impresión no era muy profunda. Si tuviera que describirlo, sería como un coordinador novato bastante perspicaz. Incluso le dio algunos consejos durante un partido. Eso era todo lo que Terence recordaba de Sora. Soy yo, Terrence-senpai, nos volvemos a encontrar, dijo Sora. ¡Qué coincidencia!, respondió Terence con una sonrisa. Mientras charlaban y se dirigían a la sala de los competidores, Sora siguió contándole a Terence su experiencia en su segundo concurso Pokémon. En ese momento, también había llegado a la segunda ronda de evaluación. Como participante por segunda vez en un concurso Pokémon, Sora estaba bastante satisfecha con su desempeño. Y esta vez, no había conocido a nadie como Terence, ni había sido eliminada en la primera ronda de la segunda fase de evaluación. En general, como recién llegada, su desarrollo había sido fluido. Tras terminar su relato, Sora miró a Terence con expectación, deseando escuchar su opinión. Terence le había causado una profunda impresión, era casi como su Pokémon inicial en el concurso Pokémon. Pero al pensar en su intento anterior de pedirle a Terence que fuera su mentor, Sora no pudo evitar sonrojarse, preguntándose si Terence aún lo recordaba. Ah, por cierto, ¿qué Pokémon vas a usar esta vez, Terrence-senpai? Después de que él animara a Sora con unas pocas palabras, de repente se le ocurrió algo y exclamó, ¿es Beautifly? No, esta vez usaré un Pokémon diferente, dijo Terence. No Beautifly. Sora parpadeó levemente, algo complacida. También había capturado un nuevo Pokémon y estaba preparada para que compitiera con él. Terence no debería haber visto a este Pokémon antes, lo que significa que este concurso Pokémon va a ser muy divertido. Aunque aún no habían subido al escenario, Sora ya estaba deseando ver la actuación de Terence. Sora, así que estabas aquí. Mientras Terence y Sora seguían hablando esperando a que terminara la ceremonia de apertura, una voz femenina los interrumpió. Reiko, ¿estás aquí?, exclamó Sora. La recién llegada era la coordinadora, Reiko. ¿Y quién es ese? Reiko, que llegó junto a ellos, vio a Terence al lado de Sora y preguntó con curiosidad. Ah, esta es la coordinadora senpai de la que te hablé. La voz de Sora se fue apagando mientras hablaba. No tenía nada de malo que ella llamara a Terence senpai, pero Reiko obviamente parecía mayor que Terence. Presentarlo de esa manera parecía un poco extraño. Pero Reiko ignoró esos detalles y entabló una conversación con Terence con una naturalidad que dejó a Sora perplejo. Es una persona muy sociable, pensó Terence. Reiko, Sora y sus dos amigas entrenadoras participaban en el concurso Pokémon. Poco después, Terence conoció a dos entrenadores que viajaban con el objetivo de asistir a la gran conferencia. Los cinco charlaron animadamente y el tiempo pasó volando. Tras el anuncio por megafonía, miraron la pantalla gigante, la ronda preliminar estaba a punto de comenzar. Fin del video.